Pues buenos días. Vamos a pasar al estudio de esta mañana. Pero antes quisiera pues rogarle al Señor que nos abra ese entendimiento, que nos dé discernimiento espiritual. Yo he orado mucho por este día, para que Dios se glorifique y para que nos haga entender cómo es la iglesia resucitada, cómo es la resurrección de los muertos. Porque, hermano, Cristo viene por su iglesia. Él no viene por muchas cosas. Él se ha ganado a su novia y ahora viene por ella, porque los tiempos son malos. Están iniciando los tiempos de dolores y estamos a punto de entrar a la gran tribulación. Entonces, hermanos, para que primero vamos a ponernos en las manos de Dios y luego pues vamos a hacer una introducción. ¿Quién es Cristo? Padre, te damos gracias. Primero, gracias por tantas cosas. Gracias por mis hermanos que vinieron. Gracias por poner en este lugar para que aquí se efectuara la reunión. Muchas gracias. Gracias porque estamos juntos, como dice la Escritura, los hermanos juntos y en armonía. Muchas gracias por todo. Y suplicamos, Señor, suplicamos que nos hables hoy, que nos hagas entender, que nos des una fe ya de rapto, esa confianza que ignoramos hasta hoy, que tú, así como iniciaste la obra, ve terminándola, Señor, en cada corazón, en tus elegidos, en tus llamados, en la novia de tu Hijo amado. Padre, ayúdanos a entender y ayúdanos a tomar decisiones radicales para ponerte en primer lugar a ti por sobre todas las cosas, porque solo tú lo mereces todo. A cada uno de nosotros háblanos hoy, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Quiero hacer una introducción. Hace miles de años la Escritura ya hablaba de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Después, en Isaías 9:6 dice que iba a nacer un niño y que traía el principado en su hombro y que él iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y que también ese niño iba a nacer de una virgen. En Isaías 7:14 dice que nuestro Señor Jesucristo iba a adquirir un cuerpo de una virgen. Y se efectuó eso. Miles de años después llegó el Mesías a la tierra. Y como vimos en el nacimiento de Jesús, este mensaje no se lo dio a los sabios de este mundo, a los teólogos, a la gente preparada.
Este mensaje se lo dio a unos pastorcitos que cuidaban ovejitas en la montaña. ¿Y cuál era el mensaje? Jesucristo ya está en la tierra. Llegó el momento, Cristo aparece en escena. Y sus primeras palabras: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? ¿Quieres ser el llamado de Dios? ¿Quieres ser el elegido? Arrepiéntete y cree en ese Salvador. 2 mandamientos: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que el predicador por los pueblos anda predicando. Pero no es para todos, hermanos. El Evangelio no es para todos. Yo lo puedo testificar porque en los pueblos donde hemos andado son muy pocos los que entienden y les interesa el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es para toda la humanidad, sino para los elegidos. Jesucristo vino a buscar a los que se habían perdido. Vino a buscar a su novia y ya la encontró. Y ahora en el rapto viene a reclamar lo que es suyo. Entonces, hermanos, si todos aquí ya nos arrepentimos y ya hemos creído en el Evangelio, en la palabra, porque la palabra es Cristo, Él es la palabra, y el que escucha la palabra y la entiende y la pone por obra es un elegido del Señor. Ahí está Cristo hablando a través de la palabra, a través de su Evangelio. Aquí en este lugar mucha gente ha desfilado, ha escuchado la palabra aquí en este lugar, pero ¿por qué no se han quedado? Porque la palabra no es para todos. Hay una lista ya. Hay una lista de que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que anda buscando el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo decía: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizare será salvo, y el que no creyere será condenado. Esa es la función de los predicadores. Hoy en día y siempre, desde que vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra, predicar el Evangelio, porque en esas giras, en esos viajes, va a encontrar el Señor a los elegidos y los va a llevar al cielo. Entonces, hermano, es muy importante esta predicación, sumamente importante, porque Dios va a decir quiénes se van a ir al cielo. Ayer en la tarde nosotros predicamos el rapto. ¿Cómo es el rapto? Ahí está grabado, para que el que no lo haya escuchado, que lo escuche. El rapto va a ser nada más para los elegidos, no para todos. Y vamos a iniciar esta predicación. La iglesia
la resucitación de la iglesia. La iglesia resucitada. Vamos a leer Oseas, en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2. Aquí está hablando el Espíritu a través del profeta Oseas y dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Dos días no es como hoy que sabemos de 24 horas. 2 días quiere decir cada día es 1000 años. Entonces ya pasaron 2000 años, 2 días. Ya estamos en el tercer día. Llevamos 20 años del tercer día. Entonces nosotros sabemos que Cristo está a la puerta porque ya lo anunció. Porque Cristo en el 2016 anunció que el tiempo se acabó. Y en ese momento también anunció el rapto de la iglesia. Ya no hay más. Y aquí tengo anotado 7 veces que Dios ha mostrado 7 veces el rapto. O sea, es un hecho, ya no hay duda. Entonces aquí el problema es cómo estamos nosotros en estos momentos. El día 25 de diciembre del año del 2020, el Señor mostró la peste. Eso lo vamos a leer en particular. Allí mostró la pandemia. ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Sí? Y en el 1 de enero, la pandemia la anunció el 25 de diciembre del 19. Anunció el COVID-19. COVID-19. Lo anunció el Señor, que empezaba la peste ya. Empezaba los dolores de parto. Mateo 24:4. Entonces, hermano, y el 1 de enero del 2020, el Señor anunció la iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Eso ya lo vimos, ya lo testificamos y lo tengo anotado. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un hecho. Se acabó el tiempo. El rapto está. No sabemos ni el día, ni la hora, ni el mes, pero Dios está mostrando ya que son los últimos tiempos. Ya no hay. Él dijo, el tiempo no será más. Entonces quiero volver a leer Oseas 6:2. Mas nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Cuando dice nos resucitará, no está diciendo que vamos a resucitar. Lo que está diciendo que va a haber un avivamiento en la iglesia. Porque Él mismo lo dice que aviva tu iglesia en medio de los tiempos. Va a haber un avivamiento de la iglesia. Y un avivamiento no quiere decir que va a haber más gentes convertidas, sino que va a avivar a los que ya tiene.
a los que ya se convirtieron. Entonces, hermanos, el Señor ha mostrado 3 veces y ha dicho: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, porque ya no hay más. Tenemos 2 años predicando y ya nadie se salva. Tenemos que entenderlo. Ya no hay salvación en tiempos normales. Quizás en la aflicción, en la tribulación, quizás allí haya salvos, pero normalmente la gente ya no quiere nada. No quiere nada de Dios. Entonces, por eso sabemos que el rapto está a la puerta y debemos prepararnos. ¿Qué otra cosa? Hace un año inició la pandemia y hace un año el Señor paró el servicio en todo el mundo. Ya no hay reuniones, ya no hay sacrificios de alabanza como antes había, porque ya no le agradaba al Señor. El hombre tomó el control y sacó a Cristo de la iglesia. Y ahora el hombre estaba haciendo su propio negocio y paró por completo. Hace un año. Pero en este año que acaba de pasar, pues nos puso a temblar, nos puso a pensar cómo estábamos. Y en este año nosotros debimos, y muchos lo hicieron, de examinarnos cómo estamos. ¿Sí? Y hermanos, varios estamos reprobados. ¿Por qué? Porque la salvación, pues la tenemos para cuando nos muéramos, según, y no es así. El salvo deja el mundo y le sirve a su Señor. Pero, pues ahí está. Entonces, todo aquel que Dios ya lo salvó, ya le puso el Espíritu Santo en su corazón. Ya tiene las arras del Espíritu. Y ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo Espíritu nos resucita a nosotros. Vamos a leer Romanos 8:11 para que entendamos. Romanos 8:11, ahí lo explica cómo es que nosotros tenemos vida eterna. Así como Cristo fue levantado de los muertos, también nosotros, también el nacido de nuevo, el verdadero creyente, el Espíritu que Cristo puso en nuestro corazón, viene el Espíritu vivificador, y así como resucitó a Cristo, así también nos resucita a nosotros. Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando te arrepentiste, te apartaste y creíste en Cristo, Dios puso la promesa en tu corazón. Dios puso el Espíritu en tu corazón. Y ese Espíritu, así como a Cristo lo resucita, así también al verdadero creyente, Dios lo resucita a través del mismo Espíritu que resucitó a Cristo. O sea, en otras palabras, el espíritu del novio que lo resucitó Dios, ese espíritu
resucita a la novia. Aquí hay una novia. Aquí hay la iglesia gentil. Esa es la que se va a ir en próximamente. Hay un solo evangelio. Y hermano, nosotros estamos en el verdadero evangelio. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca a tu vida. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el evangelio de Cristo. Marcos 1, 14 y 15. Ahí está el evangelio. Entonces, recordemos, vamos a ir hasta el principio para que Dios nos ayude a entender, que Dios nos ayude a entender cómo fue esto, por qué Jesucristo vino por el perdido. Nuestro Dios hizo el primer novio, y ese novio era Adán. ¿Sí? Y el Señor, pues Adán era la palabra hablada. Vamos a ver cómo hizo el Señor a Adán, el primer novio, o sea, el primer Adán. Pero el primer Adán falló, y entonces vino el segundo Adán. Pero la novia ya estaba en la tierra, y la novia se fue al mundo. O sea, Eva se perdió. Y bueno, vamos a ver Génesis 1:27. Vamos hasta las mismas bases de la escritura. Cómo Dios hizo al primer novio. Y ese novio, el primero, tenía el espíritu masculino y el espíritu femenino. Adán tenía los dos espíritus, porque Dios hizo a un mono, o sea, Adán, y luego le sopló en la nariz y tuvo vida, Adán, pero ya no hizo otro mono para hacer a Eva. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, y ahí están los dos espíritus, varón y hembra los creó. ¿De dónde creó a Adán? Del polvo de la tierra. El primer novio. Y dice en Génesis 2:7, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué le sopló? Le puso su espíritu para que tuviera un cuerpo físico. Adán, la palabra hablada. Y vean cómo ahí no estaba Eva, ahí todavía Eva no existía. Pero cuando formó a Eva de Adán, Dios tomó otra porción. Dios no tomó otra porción del barro. Nada más hizo una figura, un mono, Adán. Pero le puso los dos espíritus. El espíritu masculino y el espíritu femenino. Génesis 2:21 y 22, allí va a formar a Eva.
Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, a Adán. Y si ustedes leen el versículo 23, Adán dijo: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eso es lo que dijo Adán. La misma palabra, por cuanto Adán era la palabra hablada. Adán tenía los dos espíritus, el masculino y el femenino. Y Dios sacó el espíritu femenino de Adán y lo colocó en Eva. Y así, siendo parte del espíritu de Adán, es carne de Adán, Eva, su esposa. Entonces, hermano, ahora Cristo dice, ¿cómo llegará esa carne mortal? ¿Cómo llegará a ser carne de Cristo? O sea, nosotros, ¿cómo vamos a ser carne de Cristo? Y hueso de sus huesos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Allí donde tenemos nosotros que entender, hermanos. Romanos 8:11. Lo volvemos a repetir. Y si el espíritu de aquel, o sea, el espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, ahí está la clave. Si el espíritu de Dios mora en nosotros, hermano, ya estamos resucitados. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Esto es muy profundo, hermano, pero esperemos que Dios nos dé ese discernimiento para tener una fe ya de rapto. Porque si no, vamos a andar al tanteo, vamos a andar adivinando qué pasará. La Biblia lo dice muy claro, Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, así como vivificó a Cristo, también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, aquellos predestinados son los primeros que van a ser vivificados por el Espíritu Santo, puesto que el Espíritu Santo viene para reclamar lo suyo. ¿Cómo es eso? Cristo ya vino. Cristo trajo la palabra. Cristo trajo el Evangelio. Y por el Evangelio somos nosotros salvos. Entonces, ahora viene el Espíritu a reclamar lo suyo, lo que salvó de 2 años para acá, y a nosotros también. Entonces, allí hay que entender, ahora viene el Espíritu Santo, sino que aquellos quienes Dios predestinó a vida, que tienen su morada
en el polvo de la tierra, o sea, nosotros tenemos nuestra morada en este cuerpo de muerte. El Espíritu vivificador le da vida, así como a Cristo Jesús le dio vida. ¿Por qué? ¿Por qué nada más a los que se arrepintieron y creyeron? El Señor tiene esa lista desde antes de la fundación del mundo. Ya tiene esa lista, ya estábamos incluidos en esa lista. Por eso yo testifico que en los pueblos donde hemos ido, no toda la gente cree. Y muchos se acercan a la palabra, pero el Espíritu no es para ellos y se van. Y ya no los vemos más. Entonces es para aquel que ya está anotado. Por eso los predicadores andan por todo el mundo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y se bautizare sería salvo, y el que no es para ellos. Esa es la verdad, hermanos. La verdad es que son elegidos nada más. Y ahí nosotros, cuando Dios mostró el rapto número 7, ahí mostró que nosotros estamos enfrascados, que nos queremos llevar a nuestra familiar aún con pecado. Pero nuestros familiares no están en la lista. Es Dios el que va a tener misericordia. Nosotros debemos ya dejar. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque hay problema. Esto no es para todos. Esto es para los elegidos, para los predestinados. O sea, esto es para la simiente de Abraham. No es. Vamos a leer Gálatas 3:16 y vamos a entender, porque muchos dicen, eso ya no pecan, ya no toman, ya no bailan, ¿qué les pasa? Entonces los que se pierden es insensatez lo que nosotros estamos haciendo hoy. Pero para los que Dios tiene misericordia, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham, Dios lo instituyó padre de la fe, tanto de judíos como de gentiles. Él es el padre de la fe. Entonces, en su simiente, por fe, seremos salvos. Lo prometió Dios a Abraham, le dio. Y dice, voy a volverlo a leer. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Esa es la vida eterna. Por fe somos salvos. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios tiene una iglesia predestinada. Tiene una iglesia preordenada. Y Cristo vendrá por esa iglesia, por esa novia gentil. Dios ya nos mostró la novia gentil. Ya sabemos cómo es la novia.
es una novia llena de amor, llena de gracia, llena de fe, llena de santidad. Eso debemos ser nosotros. El Señor dice, sed santos, como yo soy santo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a hechura de su Hijo, Jesucristo. Entonces es triste ver a nuestros hermanos en el pecado cuando ya nacieron de nuevo. Pueden morir. Todo aquel que peca, la Biblia misma lo dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque ya somos predestinados para Dios. Ya hay una preorden y estamos a punto de irnos con Cristo Jesús. Romanos 8:28 al versículo 30, ahí dice la predestinación, pero no como la predican no como la predican la religión, porque la religión lee la Biblia y la interpreta a su modo. No, esto es una revelación de Dios. Esto es una revelación del Espíritu Santo. Romanos 8:28, o sea, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque ya son elegidos y porque el que ama a Dios tiene a Dios. Porque Dios es amor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando vamos a predicando la palabra, el evangelio, el que entiende la palabra, ahí se queda. Escucha la palabra y le interesa la palabra y es la palabra a la palabra. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, ahí está la lista. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es el cristiano. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros debemos parecernos a Cristo, no al mundo. Nosotros no debemos participar del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, somos de Cristo. Cristo nos compró con su sangre. Entonces, qué tristeza cómo andamos en estos días, en estos tiempos, lleno de internet, lleno de televisión, lleno de muchas cosas, cuando nosotros debemos poner en primer lugar a Dios. Versículo 30, y a los que predestinó, o sea, los de su lista, a esos también llamó. ¿Y cómo los llamó? Por el evangelio, por la palabra. Y a los que llamó, a esos también justificó, o sea, salvó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea, les dio vida eterna. Dios sabe que tiene hijos e hijas. Y en esos hijos y en esas hijas se compone la novia gentil. Y eso es lo que anda ya recogiendo, ubicando lo que salvó Cristo para irse con su Señor. Entonces, volvemos con Adán y Eva.
Hermano, la iglesia se perdió. Eva se fue al pecado. Y Adán también cayó. Por eso vino el segundo Adán. Y ese es Cristo, el que vino a restaurar, a recuperar a la iglesia, a ganársela con su propia sangre. Y quizás no hemos valorado lo que Cristo hizo. Apocalipsis 4:7, a grandes rasgos dice: el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. El tercer ser viviente tenía rostro como de hombre. Y el cuarto ser viviente era semejante a una águila volando. Ese es el espíritu. El espíritu anda buscando a su mamá, al espíritu femenino que se perdió. Y Cristo ya salvó a lo que se había perdido. Y ahora los anda reuniendo. Por eso estamos aquí, hermanos. Hay un propósito. ¿Sí? Si tú ya te arrepentiste, te apartaste y has creído en Cristo, sigue a tu Cristo. Olvídate de lo demás. Olvídate de los afanes, del trabajo. Pon primero en primer lugar a Cristo y trabájale a Cristo. Porque no se puede ser cristiano guardando su salvación y volviendo otra vez al mundo. Pueden perder su salvación. Y eso es lo triste. Por eso Dios nos reunió aquí, para que le demos el peso. Porque todo lo que hagamos aquí en la tierra no sirve para nada. Cuando venga Cristo se va a borrar todo, nuestros afanes, y pues quién sabe si pierdamos más que eso. Entonces el Espíritu Santo reconoce a los que son suyos, y el Espíritu Santo los tiene sellado. ¿No dice la Escritura? La Escritura dice que en segunda de Timoteo 2:19 dice: Dios conoce a los suyos y los sella. ¿Y cuál es el sello? El que invoque al Señor, el que lo invoque, tiene que ser santo. El sello es la santidad, hermano. Olvídense ya. Dios nos dio un año. La pandemia empezó a finales del año pasado. Y la gente piensa que va a terminar la pandemia, y ahorita estamos otra vez en semáforo rojo. La pandemia ya no va a terminar. Entonces nosotros somos mamíferos de sangre caliente. Sin el Espíritu Santo somos pues seres mamíferos. ¿Cómo nacimos? ¿Cómo nos creamos? Del pecho de nuestra madre. Entonces lo que nos diferencia es el Espíritu de Cristo. ¿Sí? Seguimos. Entonces, el águila, dice el cuarto, era semejante a un águila volando. Ese es el Espíritu. Y el Espíritu está reuniendo ya a su pueblo. La trompeta está sonando. También no vayan a pensar que se va a oír un ruido de la trompeta allá en el cielo y entonces prepárense todos. No es cierto. La trompeta es el mensaje que Dios está mandando, pero a su iglesia, a su novia gentil.
Y esa es la trompeta, este es el mensaje. Por revelación Dios está diciendo, prepárense porque ya nos vamos. Prepárense. ¿Sí? O sea, la palabra predestinada para la palabra escrita. O sea, la gente está pensando que así donde están en la denominación, donde ya sacaron a Cristo en su corazón, ya sacaron a Cristo de la iglesia, piensan que así se pueden ir. Pero dice la Biblia que nadie le puede quitar a la Biblia ni ponerle. Entonces los que se van a ir son que respetan la palabra y no la leudan, ni le quitan ni le ponen. Esa es la iglesia gentil, la iglesia que Dios ha rescatado y que por ella viene para acá. Cristo viene por su novia, por su iglesia. Entonces, los que ya son salvos, ya no se fijan en las cosas del mundo, sino ahora están a lo que diga su Señor Jesucristo. Evangelio de Juan 14:12, porque vamos a ver la palabra a la palabra. O sea, la palabra que Dios te dio a través del Evangelio es Cristo, la palabra. Entonces, para obedecer a esa palabra que se llama Cristo. Ponerlo aquí. Se zafó. Así. Entonces, Evangelio de Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, por cuanto yo voy al Padre. Entonces, el que cree en mí, dice Cristo, las obras que yo hago, él las hará también. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos. El que cree en Cristo está en la obra de Cristo. Es lo que está diciendo. Y vamos a leer otro texto. Evangelio de Juan 14:19. Y dice Cristo, le está diciendo a sus discípulos, porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea, Cristo le da vida a sus discípulos. Se ganó a la iglesia con su sangre preciosa. Él murió y resucitó. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitamos. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 11. Recordar que cuando Dios nos salvó, nos puso las arras de las promesas, nos puso su espíritu en nuestro corazón, porque el Señor iba a cumplir su palabra. Dice, y si el espíritu de el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará
también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿qué hace Cristo? Vivifica el espíritu de nosotros. Este cuerpo mortal en lo que vivimos, el poder vivificador de Cristo le da vida eterna. Cuando nos arrepentimos, cuando creemos, cuando seguimos al Señor y cuando le trabajamos al Señor, vivifica, porque veamos un ejemplo. Voy a ponerme yo. ¿Quién era antes? Yo. La mayoría me conoce. Sabe que andaba en el mundo. Sabe que andaba pues en muchas cosas. En las parrandas, fornicaciones, adulterios, bebidas. Así andamos en el mundo. Las mujeres, ¿cómo andan en el mundo? Semidesnudas, shortcitos cortitos, pantaloncitos cortos, pintarrajeadas. Pero cuando escuchan la palabra y son llamadas por Dios, cambian, dejan eso. O sea, dan la vuelta. Ahora le sirven a Cristo. Se ponen en servidumbre a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es la palabra. Cristo es la palabra. Ahora le sirven a la palabra. Dejan todo por su Señor. Esos son los que tienen vida eterna. Los que lo dejaron todo y ahora se ponen a servidumbre de ese ser que los rescató. Esa es la iglesia gentil. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir leyendo la palabra. ¿Cómo estabas tú cuando en el mundo? Cada uno sabe cómo estaba. La droga, el cigarro, malas palabras. Pero escuchas el Evangelio y te agrada el Evangelio porque somos salvos por la palabra. Y repito, la palabra es Cristo. Entonces vas dejando todo lo anterior, todo como cuando eras antes. Te das cuenta que estabas mal. Y tú dices, ya no mentir, ya no tomar, ya no groserías, por la palabra. Porque Dios tiene una lista desde antes de la fundación del mundo, y eso es lo que anduvo buscando el Espíritu, y ya los encontró. Entonces, hermanos, quizás no lo sabíamos, pero eso es la resurrección. Cristo nos vino a dar vida, vida eterna. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. ¿Quién es el que tiene oído?
el que escucha atentamente, el que pone cuidado, el que le interesa el evangelio. Ahorita Dios está revelando la resurrección de la iglesia. El que tiene oído, oiga, o sea, no se está durmiendo, está pendiente, está atento. Lo que Dios está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la Biblia dice, el que venciere no sufrirá la segunda muerte. No sufrirá daños la segunda muerte. Y aquí quiero enfatizar, hermanos, cuando Dios mostró el rapto en el 2016, hermano, Dios nos dio un lugar donde íbamos a reunirnos con el Señor. Pero antes de llegar al lugar estaba lleno de gente. Por todos lados, no se podía pasar. Entonces, ¿qué es la primera muerte? Hermano, la primera muerte es dejar a nuestros familiares y irnos a la presencia de Dios. Poner en primer lugar a Dios. Y eso es lo que no queremos nosotros. Pero hay un pasaje, ahorita no recuerdo, pero hay un pasaje que donde cuando el pueblo de Israel hizo una estatua de un becerro de oro, y todos se fueron a la depravación. Y cuando llegó Moisés del monte, entonces vio cómo estaba el pueblo, y dice que Moisés les estrelló en la cara los 10 mandamientos, y luego pulverizó al ídolo, al becerro de oro, y lo echó al agua, hizo que se tomaran el agua, el polvo de ese ídolo. Pero aparte dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y dice que pues muchos se juntaron con Moisés, y dice que glorifíquense con sus familiares, y mataron a hijos, padres, familia, y dice, hoy se ha glorificado Dios. Entonces, hermanos, nosotros queremos meter a nuestros familiares aún en pecado, y ahí estamos sirviéndoles a nuestros familiares en pecado, y el familiar no quiere, y porque lo está usando Satanás, y eso puede ser contraproducente. Lo que dice Dios es, primero está Dios, y andando en los caminos de Dios, rogar por nuestro familiar, porque nosotros no podemos convencer a nadie. Esa es la primera muerte. Pon en primer lugar a Dios y después lo demás. Pero ahí estamos queriendo, que porque está la promesa, claro que está la promesa de que si tú crees en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, es cierto, pero eso lo va a hacer Dios, no nosotros. Nosotros no podemos salvar a nadie, ni podemos convencer a nadie, y ahí esa es la muerte segunda, esa es la muerte primera. La muerte segunda es cuando se muere nuestra alma por el pecado. Aún ya siendo salvo, si nos volvemos a ir al pecado, pues la naturaleza del espíritu que Dios puso en nosotros se muere. ¿Por qué? Porque vamos a ver Ezequiel 18:20,
el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué va a morir? Porque no valoró lo que Dios puso en su corazón. Todo nacido de nuevo ya tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y por eso somos templos vivos de Dios. Nosotros somos templos del Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque hemos creído, porque Dios nos ha renacido de nuevo de la palabra. Pero cuando no le damos la importancia que Dios quiere, nuestra alma muere. El alma que pecare, esa morirá. Y quizás ahí estamos varios. Y Dios quiere llevarnos a todos los que hemos creído en el Evangelio, a todos aquellos que nos hemos arrepentido de verdad, que hemos creído en la palabra del Señor y la hemos atesorado y vivimos para Él y estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Nuestros pensamientos ya no son propios de nosotros. Ahora son los pensamientos de Cristo en nosotros. Ahora Cristo resucitado, viviendo en medio de su pueblo. No sé si se va entendiendo esto. ¿Por qué? Porque, hermano, esa lista, Dios viene por esa lista nada más. No viene por más. Y vamos a leer Colosenses 3:3. Dice que nosotros estamos muertos y que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Porque habéis muerto y vuestras vidas están escondidas con Cristo Jesús, con Cristo en Dios. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Queremos dejar todo este mundo y seguir al Señor a donde quiera que vaya y estar pendiente de lo que Dios nos dice, porque Dios es el que dirige, Dios es el que guía, no es la Biblia nada más. O sea, el Nuevo Testamento está lleno de revelación. O sea, es por fe, y la fe es de Dios. La fe es sobrenatural, y Dios va revelando a su pueblo a través de la fe, a través de la revelación. Va revelando, va guiando, porque la Biblia es eterna, infinita, no la podemos, pero el Espíritu Santo nos ubica en el tiempo que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, 1 Corintios capítulo 15, versículo, vamos a ver cómo nosotros sin Dios somos unos mamíferos, somos animales, y ustedes lo pueden comprobar cuando aquel que no tiene a Dios reacciona como animal, porque no tiene a Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual.
hay cuerpo animal. ¿Cuándo es? Cuando vivimos en la desobediencia, cuando vivimos en los tiempos de Adán. Y hay cuerpo espiritual cuando ya vamos caminando con el Señor Jesucristo. O sea, somos carnales representando al Adán que perdió, y somos espirituales cuando Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Ya no vivimos en la carne, ahora vivimos en el Espíritu. Lo vamos a comprobar. Génesis 2:7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese es Adán. Ese es Adán, el que vivió, pues le falló a Dios. Pero en 1 Corintios capítulo 15 versículo 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Allí hemos cambiado nuestra naturaleza. Si realmente hemos nacido de nuevo, ya no somos carnales, porque el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Ahora somos templos vivos, y por eso va a venir el Señor, por los rescatados, porque ya hay una nueva creación. A eso vino Cristo, a formar una nueva creación. Este mundo está próximo a ser quemado. Y dice la Escritura que no va a dejar de los pecadores ni raíz ni rama. O sea, va a ser levantada la iglesia, pero después va a venir Cristo a reinar a la tierra, y va a venir en la nueva Jerusalén celestial, con todos los que se lleve, que son salvos. Y dice que los salvos, cuando lleguen otra vez a la tierra, pisarán la ceniza de los pecadores, que Dios no le dejará ni raíz ni rama. Hermano, la verdad, yo tiemblo. Y así como el Señor perdió el mundo a través del agua, ahora está próximo a ser incendiada la tierra. Dios va a quemar esta tierra hasta donde llegó el pecado. Habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde realmente more la justicia. ¿Sí? Entonces, para los salvos, somos bautizados en el Señor. Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea, Él es nuestro Salvador. Bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare.
¿Y cómo lo llama el Señor? Por la palabra, por el Evangelio. Así llama, así andan los predicadores. Por eso el Señor decía, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizare, será salvo. Y el que no, ya está condenado. Juan 3:18. Ya está condenado. Todo aquel que no tiene a Cristo ya está condenado, dice la Escritura. Entonces, ya estamos terminando. Para que veamos cómo va a ser el rapto. Eso que ya se está anunciando, ya todo el mundo lo está anunciando, ya está el rapto a la puerta. ¿Cómo se va a ir la iglesia allá arriba? Todos ustedes ya saben que Dios mostró ya el rapto. ¿Cómo se va a ir la iglesia? Ahorita los teólogos, los científicos tienen enfocada su batería hacia arriba y dice que ya captaron que hay una nube blanca que se formó ahí arriba y que esa nube tiene vida porque le pulsa el corazón. O sea, tienen enfocado a Cristo para cuando venga, pues no sé, quizás el mal va a querer tirarle bombas nucleares para que no venga. Yo no sé. Pero aquí dice el rapto. ¿Cómo se va a ir la iglesia? Hacia arriba. Así como se fue Juan. Juan el apóstol. Dice la Escritura, Apocalipsis 4:1. Apocalipsis 4:1 y 2. Aquí está testificando el apóstol Juan. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: ¿así vas a subir la iglesia? Sube acá. Sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. En el versículo 2, y al instante, no dice que, aquí la Biblia dice que en un cerrar y un abrir de ojo. Y aquí en el versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En un abrir y cerrar de ojos, el que se vaya, y estaremos, dice Cristo, dice el apóstol Pablo, y estaremos con él siempre. Ahí está la novia, hermano. Solo los predestinados, los que Dios predestinó, los que tienen su lista. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos en la lista? Jesucristo lo dice claro cuando llegó a la tierra. Sus primeras palabras fueron: el tiempo se ha cumplido. O sea, ya llegué, ya estoy en la tierra. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Todos aquellos que se arrepintieron, se apartaron y creyeron, es porque están en la lista. Así lo dice el Espíritu Santo. Pero aún en el caminar, a veces nos vamos al pecado.
Y el alma que pecare, esa morirá. Tenemos que ser santos, como Él es santo. Dios nos hace a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Esa es la realidad. Hermano, pues ahí está el mensaje. Queda grabado para que lo volvamos a escuchar. Si no entendemos varias cosas, lo volvemos a escuchar. Y que sea Dios dándonos discernimiento, porque esta es la última ya. Porque hace un año el Señor paró el sacrificio, el servicio mundial por la pandemia. Y este año lo debimos usar para meditar cómo está nuestra situación y arreglar lo que se tenía que arreglar. Pero ahora ya mostró la iglesia. Ya mostró la iglesia. La iglesia gentil ya la mostró el Señor. Ya la conocemos como es. Y ahora, pues nosotros somos los que decidimos si nos queremos ir o, pues no sé. Yo me quiero ir, hermano. Yo me quiero ir con Dios. Ya no hay nada aquí que hacer. Y lo vengo diciendo. Seamos santos. Pongamos orden en nuestra vida. Esto es una misericordia de Dios que nos esté hablando. Porque no es la religión. Son revelaciones. Y la revelación es de Dios. Y la fe es de Dios. Y la iglesia se edifica en la fe de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos. Pues Señor, es tan hermoso lo que nos estás mostrando. Ayer vimos cómo es el rapto, ahora vemos la iglesia resucitada. No es que vamos a resucitar cuando nos muéramos. Tú nos quieres llevar vivo al cielo. Ya estamos resucitados por la palabra que hemos escuchado. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a ser radicales, porque este mundo pues nos atrapa, nos muestra muchas cosas, pero tú orabas, Jesucristo, y decías que pues estamos en el mundo, pero no debemos ser del mundo, sino nosotros ya somos comprado con tu sangre preciosa. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a perseverar, porque la palabra tuya dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracias, Padre, en todo, Señor. Gracias por habernos reunido aquí, porque aquí están los que tú te quieres llevar. Señor, nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Nosotros queremos irnos contigo. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Padre. En nuestro Señor, en nuestro Salvador, en nuestro Dios, en nuestro Rey, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Amén. Amén.